Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Pregúntele al Forense. Hoy en esta noche, en estos 35 minutos aproximadamente, vamos a tener un gran invitado, amigo mío, una gran persona, un ser humano súper espectacular, un excelente profesional. Ya he tenido pues la oportunidad de hablar con él presencialmente, haber tenido un caso con él, diferentes ponencias con él y súper espectacular tenerlo acá. Estoy hablando del contador y auditor forense más conocido a nivel nacional, acá en Colombia por sus casos, sus pericias, por su firma y por su equipo de trabajo, Luis Fernando García. ¿Cómo está? Bienvenido, Luis Fer. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ti, Cristian, siempre por tu emprendimiento en querer mostrar pues todo el trabajo forense en materia de investigación pericial. Para mí siempre es un honor aceptar cada invitación que tú haces, cada invitación que la tienda forense hace a compartir con todos los que a bien pueden conectarse y que nos están viendo en este momento en vivo y en directo por las diferentes redes, por los diferentes medios de información. Y por supuesto, como te dije, siempre es un honor eh, estar acá compartiendo cualquier espacio académico con profesionales. Gracias, Luis Fer. Luis Fer, pues prácticamente esta entrevista tiene varios enfoques. El primero es prácticamente dar a conocer las diferentes áreas de la criminalística, las ciencias forenses, y una de las que menos se había escuchado en un lapso de tiempo fue la contaduría forense, la auditoría forense. ¿Sí? De hecho, cuando yo hice la publicación, varias personas me escribían, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo así que existe auditoría forense? Los estudiantes a los cuales yo a veces les doy clase me dicen, profe, yo no sabía que existía eso, y así existen muchas ramas, ¿cierto? Entonces, pues este es uno de los enfoques. Se reciben varias preguntas, ¿sí? Una de ellas es, Allí, ¿qué es un contador forense, Luis Fer? ya ahí escucho. ¿Qué es un contador forense? Sí, ¿qué es Bueno, un contador forense? lo primero que se debe aclarar es el término forense, ¿no? El término forense se acuña o tiene su origen, digamos, conceptual, etimológico, epistemológico, o menos en la edad media o posterior, siglo XII, siglo XIII en Roma, ¿sí? Y viene digamos, de ese origen del eh, forum, que significaba en ese entonces o que significa actualmente, proviene del latín plaza pública. Es decir, era la manera como se celebraban los juicios en ese momento, en esa edad, en pleno desarrollo del derecho romano. ¿Sí? Aclarando esto, los forenses somos profesionales de diferentes áreas, de diferentes ramas, ¿sí? Que apoyamos procesos de investigación y procesos de la justicia. En ese orden de ideas y haciendo ese paralelo, el contador público, soy profesional de la contaduría pública, el contador público que se dedica a efectuar trabajos de investigación forense es aquel contador público que apoya investigativamente a los jueces, a los fiscales, a los abogados de la defensa, a las víctimas en un proceso, a las empresas, a las personas que quieren hacer valer algún tipo de derecho sobre algún activo, ¿sí? Que quieren investigar algún tipo de fraude para rendir unos informes o unos dictámenes contables forenses que van a servir como medio de prueba en un proceso investigativo. Ese es un contador forense. Se debe diferenciar del auditor forense, por supuesto. La especialización que tiene la Universidad Externado de Colombia, por ejemplo, tomando como ejemplo la universidad, es una especialización en auditoría forense. ¿Qué nos hace diferentes con los contadores forenses?
la contaduría pública. Es decir, a esa especialización en particular puede ir o puede asistir o puede hacerla cualquier profesional de cualquier rama, siempre y cuando sea aceptada y pase las pruebas en la universidad. Es decir, los auditores forenses pueden ser abogados, pueden ser contadores, pueden ser administradores, pueden ser ingenieros, pueden ser economistas, pueden ser médicos, pueden ser, digamos, la puede hacer cualquier profesional, pero el contador forense es aquel profesional que tiene esa capacidad de ver estados financieros y que tiene una tarjeta profesional y que de acuerdo a las normas que nos regulan podemos ser peritos, por supuesto en concordancia con el Código General del Proceso y con el Código de Procedimiento Penal, que a partir del artículo 404 nos avala, nos autoriza para ser peritos en casos que tengan que ver con investigaciones forenses. Ok, entiendo. Sí, porque de hecho muchas personas que no conocen estos términos dirán, bueno, ¿será que yo primero estudio una cosa y después estudio la otra? ¿O será que la palabra contador y auditor es la misma, sino que se aplican en diferentes partes laborales? Entonces de allí nace también la pregunta de hecho esa pregunta es de el país de Panamá. Nos hacen esa pregunta. Acá en Colombia se recibe la siguiente pregunta, Luisfer. ¿Desde dónde aplica la investigación, ya sea de la contaduría forense o la auditoría forense? ¿Cuándo inicia esa parte? Esa parte. Yo, antes de contestar esa pregunta, quiero aclarar que en Colombia, la única entidad que yo conozco que tiene unidad especializada de contadores forenses es la Fiscalía General de la Nación. No quiere decir que contadores forenses, expertos en cualquier tipo de área forense, no estén en las diferentes entidades como Contraloría y Procuraduría. ¿Listo? Pero en Colombia, la Fiscalía General de la Nación, es decir, lo que significa en algunos otros países como Procuraduría, así le llaman a la Fiscalía en otros países, ¿sí? Acá es la Fiscalía General de la Nación y es la que tiene esa unidad especializada, es la que yo conozco. Respecto de la pregunta, ¿cómo nacen las investigaciones de auditoría y de contaduría forense? ¿Es la Correcto. pregunta, Cristian? Sí, señor. Hay diferentes maneras, digamos. Miremos primero los delitos en los cuales los contadores o auditores forenses tenemos campo de acción para poder responder esa pregunta. Lavado de activos, procesos de extinción de dominio. O sea, vayan viendo, de acuerdo al delito, cómo se puede llegar a generar el conocimiento de este tipo de investigaciones a cargo de un profesional de la contaduría forense o de la auditoría forense. Lavado de activos, extinción de dominio, corrupción, es decir, tipos de peculados, ¿sí? Peculado por apropiación, peculado a favor de un tercero, peculado por uso, peculado por destinación oficial diferente, los prevaricatos por acción o por omisión. Es decir, hay una variedad, los delitos contra el mercado público de valores, la administración desleal, delitos contra el medio ambiente, la estafa, la usura, los fraudes, fraude mediante cheque, los delitos patrimoniales, los delitos que atentan contra la fe pública, por ejemplo, las falsedades, falsedad en estados financieros. Remitámonos a la Ley 222 de 1995, que en su artículo 43 cita claramente cómo se puede llegar a cometer un delito, como lo es la falsedad en los estados financieros. Entonces, mira que hay diferentes maneras de conocer de parte nuestra un hecho. Ahora bien, pueden llegar casos, por ejemplo, a través de los abogados, pueden llegar casos a través de las víctimas, ¿sí? Pueden llegar casos a través de los afectados, pueden llegar casos a través de los medios de comunicación, o sea, las investigaciones que hacen los medios escritos, la prensa, los que hacen los medios televisivos como Caracol, RCN, ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, ahorita en el marco de todo este tema de la pandemia, mucha de la información que conocieron las entidades que actuaron en materia de investigación lo hicieron a través de terceras fuentes.
Es decir, por anónimos, por las veedurías, por ejemplo, por denuncias públicas, por las líneas éticas. O sea, hay muchas maneras de conocer los casos que nos llegan a nosotros, los forenses. Ok, súper. Sí, porque de hecho, y yo creo que alguna vez te hice esa pregunta, bueno, ¿en qué momento llega el auditor forense o el contador forense a la investigación? ¿Sí? Y de hecho hay muchos abogados que de pronto se preguntarán, bueno, ¿será que en este caso sí necesitaré un auditor, un contador, un investigador aparte? Entonces, son ciertas dudas que nacen. Bueno, otra pregunta, Pero, perdóname, yo te complemento algo, Cristian. Aquí es importante precisar también que el dictamen pericial está catalogado como un medio probatorio, es decir, está en la ley. Y los medios probatorios son diversos. Tenemos, por ejemplo, los testimonios, las entrevistas, las inspecciones y el dictamen pericial. Es decir, cualquier profesional que tenga la capacidad e idoneidad para adelantar una investigación de corte forense lo puede hacer siempre y cuando esté acreditado. claro que sí. Y bueno, Luis, pues, rompiendo un poco el esquema, ¿por qué decidió esta profesión, Luis, de ser contador forense y no sé, de pronto balístico, grafólogo, dactiloscopista, psicólogo? ¿Por qué esta profesión, Luis? Eso es una larga historia. Yo creo que voy a tratar de resumírselas. Yo soy chocuano, soy de Quibdó. Yo terminé mis estudios de bachillerato en los años 90, en el año 96 específicamente. De allí tuve que cursar varias carreras que no terminé, por supuesto. Una de ellas fue la ingeniería civil. Otra la estudié el español. Y estando haciendo esas carreras, hice una tercera que fue una técnica en contabilidad y finanzas en el SENA, la cual sí terminé. Por ende, me enamoré, dejé la ingeniería civil de un lado y me enamoré de la contabilidad. Y tuve la oportunidad de venir a Bogotá a estudiar contaduría pública, libre, acá en el Bosque Popular. Pues yo les debo confesar que cuando yo empecé a adelantar mis estudios, después de tercer o cuarto semestre, de cierta manera yo no me hallaba, porque yo ya tenía una base muy afianzada de la contabilidad, pero no encontraba algo que me llenara a mí como persona. Como profesional sí, por supuesto, pero como personal. El 11 de septiembre del 2001, yo no sé ustedes si recuerdan qué pasó ese día. Me ayuda. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Tengo entendido que son lo de las Torres Gemelas. Tal cual. Tumban o derriban las Torres Gemelas y es en ese momento, y yo me encontraba, me acuerdo tanto en la universidad, y pasaron la última hora los aviones chocando contra las Torres Gemelas, y fue en ese momento que me encontré con lo que yo quería hacer. Y fue conocer del mundo del terrorismo y del lavado de activos, o del lavado de activos y del terrorismo. ¿Por qué? Porque se empezaron, en esos días CNN, me acuerdo que empezó a documentar toda la cantidad de operaciones y de todo lo que hizo, digamos, esta estructura que tumbó estas torres, para poder lavar el dinero en el mismo Estados Unidos por varios años, poder hacer esas operaciones tan complejas que de hecho financiaron la capacitación de los pilotos o de los kamikaze que chocaron contra las torres. ¿Sí? Y fue ahí cuando yo dije, yo quiero saber del lavado de activos. Corrí a la biblioteca de la universidad y no conseguí ni un texto, ni uno. Les estoy hablando del año 2001. Ni un texto, hace ya casi 20 años. No conseguí ni un texto de lavado de activos. Y yo tengo que seguir estudiando. Seguí estudiando
seguí estudiando, seguí estudiando. Cuando ya terminé mi carrera, fui a la DIAN a hacer unas prácticas que le llaman pasantías de la universidad. Y estando haciendo esas prácticas en la DIAN, precisamente no pude ingresar a efectuar la práctica en contabilidad en la 68, donde quedaba el espectador, entre la 68 y por la 68, entre la Esperanza y la 13. Ahí llegué a la activos. Empecé a mirar cómo investigar la DIAN en lavado de activos y yo dije, esto no puede ser así. Es muy simple. O sea, hacían situaciones muy básicas de consultas. Y estando allí, yo tengo que aprender a investigar. Siendo profesional ya en la contaduría. Yo quería investigar. Y busqué en la policía y una policía no me llama la atención. El ejército menos me llama la atención. Y recuerdo que llegué a mi apartamento y pasaron esa noche una nota, una propaganda, donde invitaban a jóvenes que no tuvieran más de 26 años o 25 años, no recuerdo, para incorporarse al DAS. Atrás de mí, ustedes ven parte de los recuerdos que me quedaron del DAS. Ahí está mi placa, está mi casco, están mis insignias, está todo. Entonces participé en ese momento, como hice la fila con más de 10.000, 15.000 personas a nivel nacional, ganando un cupo en 3 y me cupo en 3. Pude ingresar a la academia del DAS, hice mi curso de detective del DAS y cuando salí de la academia del DAS pude desempeñarme como detective perito contador del DAS en la unidad de lavado de activos, de extinción de dominio y de la unidad anticorrupción del DAS. Y fue a partir de ese momento, Cristian, que inicia mi vida profesional, les estoy hablando del año 2005, como contador forense o como auditor forense o como detective perito o como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Cuando se acaba el DAS en el año 2012, 1 de enero del 2012, el DAS se acaba el 31 de diciembre del 2011, paso al CTI de la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, abajo de donde está el DAS están mis insignias del CTI. Ese es un museo que tengo ahí, de recuerdo. Y inicio toda ya mi carrera como funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, donde pude pertenecer a unidades muy especializadas, como la Unidad Anticorrupción, Unidad Nacional Anticorrupción, Unidad Nacional contra Delitos contra la Administración Pública, Delitos contra la Administración de Justicia, lavado de activos, extinción de dominio, investigamos delitos de minería ilegal, de marcas y patentes. Fui el perito de Interbolsa varios años, bueno, N cantidad de años. Digamos, ese en resumen, cómo pude yo llegar a ser contador forense y lo que hoy, pues, se ha logrado en materia pericial y de todo lo que se ha escrito, de hecho. Claro que sí, de hecho todas las personas que nos están viendo y nos van a ver en YouTube, hay un documental tuyo, bueno, de hecho hay varios, donde cuentan toda la historia tuya que comentas desde pequeño, entrevistan familiares tuyos eh, sobre toda la profesión, el campo y la trayectoria que llevas. Luisfer, te hago otra pregunta. De todos los años de experiencia que lleva en este campo, ¿cuál es el caso que más lo ha marcado? Hay varios casos, son varios. Marcado, yo creo que a uno lo marcan todos los casos porque todos los casos tienen algo en particular. Pero hubo un caso que me marcó mucho y fue un caso de extinción de dominio.
donde a través del dictamen que se rindió, se pudo demostrar que una persona que tenía sus bienes incautados hace más de 10 años, se le fueron devueltos. Lo triste de esta historia es que la persona era una persona, un empresario muy importante de una región del país, que tenía todos sus órdenes de que sus bienes habían sido obtenidos de manera lícita, había recibido un impacto tan grande familiar que uno de sus hijos había quedado mudo por el impacto que recibió cuando llegaron las autoridades a incautar los bienes con armas, pues con una cantidad de situaciones y encañonaron a uno de sus hijos y él se quedó mudo. Por el impacto emocional, el niño que tenía 6 o 7 años, yo le estoy hablando que él puede tener hoy 15 años, 16 años, y el niño se quedó mudo del trauma que recibió por el impacto. ¿Cómo llegué yo a ese caso? Por casualidad, porque iba pasando por los pasillos de uno de los de allá de la unidad de extinción de dominio, y la fiscal en su momento me llamó y me dijo: Luis Fernando, venga que yo tengo dudas en este caso. Y doctora, ¿usted por qué tiene dudas? Me dijo: Luis Fernando, a mí aquí hay algo que no me cuadra. Por supuesto, a ella le tocaba decidir ese caso, pero no era la fiscal que había iniciado el caso. Hace 8 años o 9 años que llevaba este caso ahí. Pero le tocaba decidir el caso. Sí, es decir, le tocaba hallar en derecho si devolvía o no devolvía los bienes. Yo me dediqué 6 meses, más o menos, a sacar con todas las evidencias, con todas las pruebas forenses que se pudieron recolectar, y se pudo probar que esas personas no tenían nada que ver con el delito fuente que había generado el proceso de extinción de dominio, y mucho menos que esos bienes, que los bienes de estas personas habían sido obtenidos de producto de actividad ilícita alguna. Eso se probó, pero lo que impacta aquí es el trauma familiar que ellos reciben por el show mediático, porque fue un show médico que hizo una autoridad judicial, ¿sí?, en su momento, y que generó trauma. Se presentaron otros traumas que no quiero mencionar acá, ¿sí?, pero le generó un daño familiar importante, y que de cierta manera el dictamen se falló en derecho, porque en derecho se falló no la segunda instancia, sino que les deja un daño psicológico importante a la familia, que de cierta manera el dictamen les dio ese alivio también, o esa esperanza a esa familia, de que en Colombia sí se puede hacer justicia y que los dictámenes ayudan en ese. Claro, claro. De hecho, solamente así que tú nos cuentas esta historia, este resumen de la historia, uno piensa muchas cosas, ¿no? Aquellas personas que todavía están en ese proceso, en la recuperación de sus bienes, otras personas que están en el proceso, aquellas que definitivamente lo perdieron por Y o X motivo, y de pronto las circunstancias no ayudaron mucho para que de pronto gente como tú, que le metes vocación y amor y pasión a la investigación, pues lleva las cosas eh, exitosamente. Luis Fer, te hago otra pregunta, ya que hablaste del informe. Un informe y un dictamen pericial emitido por un perito forense, ¿es lo mismo o qué diferencia hay? Cristian, no, que se cortó. Un informe pericial, ¿sí?, y un dictamen pericial, ¿qué diferencia hay entre ellas dos en temas Son de contabilidad diferentes. forense? Son diferentes. Los informes que hacemos como contador pueden ser diversos tipos de informes. Yo puedo hacer un informe hasta de una visita a inspección, por ejemplo, ¿sí me hago entender? Yo puedo hacer un informe de la recolección de una evidencia. Puedo hacer un informe de cualquier situación que dentro de mis competencias puedo hacer. Pero un dictamen forense solo lo puedo suscribir como contador público. Cuando existan medios de prueba en él,
como contabilidad o como procesos que requieran la práctica y experticia de mi profesión como contador público. ¿Sí me hago entender? Ese es un dictamen forense, contable forense. Un informe puede ser un informe de cualquier cosa, de cualquier actividad, hasta dar una foto, yo creo. Ok, perfecto. ¿Por qué hago la pregunta? Porque de hecho hay varios estudiantes ya de último semestre que dicen, bueno, voy a especializarme en algo, ¿cierto? O tener un rumbo o una dirección ya concreta. Voy a hacer un informe, ¿sí? Pero entonces nace la pregunta de, ¿será que es un dictamen, un informe? Salen muchas dudas allí. Bueno, Luisfer, otra pregunta que nace también es la siguiente. ¿Por qué hace un tiempo no se escuchaba esta profesión acá en Colombia? ¿Por qué hace un tiempo no se escuchaba esta profesión? Bueno, digamos, hay varias respuestas a eso. Primero porque es una profesión nueva, no la contaduría pública, no. El tema asociado a la contaduría forense es un tema, por decirlo así, nuevo, novedoso, ¿sí? La misma Universidad Externado de Colombia creo que tiene, no sé si 12 años, no sé si tiene, no recuerdo ahorita si son 13 años, pero digamos esa es la aproximación que se tiene del conocimiento. Pero aún así, hoy todavía no se conoce mucho de lo que es la contaduría forense. De hecho, pues, en los textos que yo he escrito, que escribí, hice hice énfasis en esa profesión como tal, y quizás por ahí se empezó a conocer porque se desveló en esos libros, en esos textos, qué hacíamos los contadores forenses. Antes estábamos como escondidos en los procesos, detrás de los fiscales, detrás de eso, pero ese libro dio a conocer mucho de lo que es la auditoría forense. Súper, Luisfer. Bueno, Luisfer, y ya para finalizar esta entrevista, se nos pasa rápido el tiempo realmente cuando uno está acá metido en el cuento, en saber más de cada uno de los profesionales que abarca la criminalística y más de acá de Colombia, obviamente. ¿Qué le ha enseñado la auditoría y la contaduría forense en su vida, Luisfer? ¿Qué me ha enseñado? Muchas cosas. La humildad, el trabajo en equipo, la lealtad, la esencia por tu trabajo, la convicción por tu trabajo. Me ha enseñado que hay situaciones que tú las tienes y que en cualquier momento las puedes perder. Personas acá que tienen sus bienes y de un momento a otro no tienen nada, que tienen la libertad hoy y que mañana ya no tienen libertad. Entonces, que es que le enseña a uno demasiado. Las investigaciones todas son complejas, todas son de tiempo, todas llevan un toque, todas quedan con algo de uno, algo se llevan de uno, entonces yo creo que eso es importante por eso, Cristian. Eso me ha enseñado la academia, me ha dejado ser docente, o sea, muchas cosas acá que tengo que agradecer. Súper, qué bien. Y bueno, Luisfer, ¿cuál es el mensaje para esas personas que están terminando su estudio, ya sea en criminalística, en investigación judicial, y quisieran de pronto seguir de ejemplo a ti, a tu experiencia? ¿Cuál es ese mensaje a esas personas que de pronto quisieran ser igual a ti o de pronto seguir tus pasos? Exploren la investigación financiera, la investigación que exploren la investigación económica, la investigación de delitos financieros. Es una vida emocionante donde tú
aplicas la técnica científica, donde tú aplicas metodología, investigación. Tú inicias con una cosita y cuando vas a ver, está compuesta la investigación por varios elementos. Y tú fuiste testigo, por ejemplo, de la investigación que adelantamos, donde participé en los peritajes, temas de grafología, ¿sí? Y que se pudo hacer esa trazabilidad y que cada profesional aporta un grano de arena pues para que se conozcan los hechos y se develen los hechos en materia de investigación, ¿sí? Entonces eso es importante. Acá no solo hacemos labores de contadores públicos, acá hacemos labores de investigación forense, con una interdisciplinariedad, con una interinstitucionalidad. Es decir, por el solo hecho de que hoy, por ejemplo, hoy yo ya no soy funcionario de la Fiscalía, lo fui del 2017, ya no fui más funcionario y soy el director de esta firma donde estoy hoy. Y eso, por supuesto, las investigaciones con las entidades todavía se dan, todavía se dan. Así seamos contraparte, hacemos parte de un solo proceso, ¿sí me entienden? Y es conocer la verdad de los procedimientos investigativos, científicos, si se puede decir, que aplicamos en la investigación. Entonces, estamos en permanente interacción con los actores de la investigación forense. Y eso no tiene comparación. Eso no se parece a nada. Eso escala todo conocimiento. Claro. Es tratar de develar procesos y sacarlos a la luz. O sea, hay muchas cosas acá que hacen de esto una pasión. Súper, Luisfer. No, pues mil gracias, Luisfer, por tu tiempo, por aceptar nuevamente la invitación. A todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Como siempre lo he dicho, lo admiro mucho, Luisfer, por su profesionalismo. Cuando yo lo distinguí, yo no sabía nada de auditoría, ni sabía que existía. Ya cuando pudimos hablar y yo saber también del trabajo, quedé impresionado. Mil gracias por aceptar la invitación. Espero pues que esta pandemia y demás pase pronto para ya reunirnos personalmente y crear un evento grande. Igualmente pues este video va a estar en YouTube y posteriormente publicado en Facebook para que las demás personas que no alcanzaron a conectarse la vean después. Entonces, mil gracias, Luisfer. Feliz noche, feliz fin de semana. Éxito a todos. Feliz noche a todos nuestros participantes. Y nos vemos el día de mañana con la entrevista del doctor Belisario Balbuena, que es psicólogo forense. Bueno, Cristian, muchas gracias nuevamente por la invitación. Los que están viendo gente de Chile, estoy viendo gente de Cali, bueno, de Barranquilla, gente de Panamá, del exterior que conozco, y les extiendo un caluroso saludo. Espero esta charla haya sido de utilidad para ustedes, pues que se motiven a estudiar contaduría forense, a estudiar un camino largo, cree la manera de satisfacción, porque podemos construir procesos que nos ayudan a ser competentes, a ser útiles para la sociedad y a ser aceptados en todos los rincones del país y en todos los rincones del mundo. Somos bien vistos los contadores forenses. Claro que sí. Vale, Luisfer, no siendo más, muchas gracias. Hasta luego y hasta luego a todos. Feliz fin de semana. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Hasta luego. Chao, Cris. Muchas gracias. Chao a todos. Con Feliz gusto. noche.